¿Alguna vez te has preguntado qué hace a un líder verdadero? ¿Qué distingue a un hombre que no solo gobierna un imperio, sino que guía con sabiduría y visión? La historia del emperador filósofo que guió a Roma no solo es la crónica de un hombre, sino de una época, de un destino tejido en la confluencia del poder y la reflexión profunda. Roma, la ciudad eterna, no fue construida en un día ni por la fuerza bruta sola. Fue modelada por aquellos que entendieron que la fuerza sin sabiduría es efímera. En este viaje que apenas comienza, te invito a compartir la fascinación por entender cómo un hombre cambió para siempre el rostro de la historia antigua. Antes de sumergirnos en su vida y legado, quisiera invitarte a que te unas a esta aventura suscribiéndote a nuestro canal Mundo Antiguo, un espacio dedicado a descubrir juntos las huellas del pasado que aún laten bajo la superficie de nuestro tiempo. Y mientras avanzamos, cuéntame en los comentarios desde dónde nos acompañas y qué esperas descubrir en esta travesía por el Imperio Romano y su emperador filósofo. Tu opinión es el faro que guía nuestro trayecto. En ese entonces, Roma no era aún la metrópoli grandiosa que imaginas. Era una ciudad joven, todavía marcada por sus raíces humildes y su lucha constante por sobrevivir y expandirse en un mundo hostil y cambiante. Entre esas piedras y calles comenzó la historia del hombre que concebiría el poder no solo como dominio, sino como una responsabilidad que requiere reflexión y virtud. El joven Marco Aurelio creció rodeado de enseñanzas que trascendían lo político para alcanzar lo filosófico. En su mente se amalgamaron las ideas de los estoicos, que proponían vivir conforme a la razón y la naturaleza, enfrentando las adversidades con fortaleza y serenidad. Su educación fue rigurosa, pero también inspiradora, pues le enseñó que el poder legítimo es aquel que busca el bien común y que el emperador debe ser ejemplar en ética y sabiduría. La Roma de entonces estaba plagada de desafíos, conflictos internos, amenazas externas y una estructura política compleja y a veces cruda. En ese escenario, el destino quiso que Marco Aurelio no solo heredara el trono, sino la responsabilidad de ser un faro que iluminara la senda de la civilización romana. Su estilo era humilde pero firme, su carácter reflexivo pero decidido. El ascenso de Marco al poder no fue una conquista violenta, sino una transición que reflejaba la confianza depositada en su capacidad y en la herencia filosófica que traía consigo. Se convirtió en un gobernante que tenía por prioridad entender la naturaleza humana y gobernar con justicia, atendiendo a la diversidad de su vasto imperio y a la complejidad de sus problemas. Sus meditaciones y escritos, plasmados en sus famosas Meditaciones, revelan a un hombre en constante diálogo consigo mismo y con la historia. En ellas, Marco Aurelio reflexiona sobre la fugacidad de la vida, el valor del deber y la importancia de la autodisciplina y la empatía en el ejercicio del poder. Nos deja un testimonio que no solo define a un emperador, sino a un ser humano enfrentando la eternidad con dignidad. Este capítulo es la puerta de entrada a una historia rica en enseñanzas y emociones, donde la grandeza de Roma se conjuga con la profundidad de un pensamiento que trasciende épocas. Ponte cómodo, abre tu mente y déjate llevar por la narración de un hombre que se propuso gobernar no solo con la espada, sino con la sabiduría y el corazón. No olvides que este inicio es también tu invitación a formar parte activa de este viaje. Suscríbete a Mundo Antiguo y participa en los comentarios. La historia que vamos a contar es mucho más que hechos. Es un legado de ideas, valores y filosofías que siguen vigentes. Un susurro del pasado que nos habla directamente. Marco Aurelio nos enseña que el verdadero poder es el que transforma, el que construye puentes en lugar de muros, y que la sabiduría es la luz que debe guiar cualquier decisión. Con esta reflexión comenzamos nuestro recorrido. Prepárate para adentrarte en la Roma antigua, para conocer a un hombre que no solo fue emperador, sino un filósofo que dejó su huella eterna en la historia. La travesía apenas comienza. La historia de un emperador que se convertiría en filósofo y gobernante
empieza mucho antes de que la corona caiga sobre su cabeza. Marco Aurelio no fue un hombre común. Desde pequeño su vida estuvo marcada por el estudio y la reflexión profunda. Nacido en una Roma ya consolidada, en el seno de una familia aristocrática, su camino fue trazado desde la infancia por el aprendizaje riguroso y un contacto temprano con el poder y el conocimiento. Este joven, dotado de una mente inquieta, encontró en la filosofía no solo un refugio, sino la guía para entender el mundo y el arte de gobernar. Su educación fue un deleite para el alma y un desafío para su espíritu. Bajo la tutela de grandes maestros estoicos, aprendió a domar sus pasiones y a enfrentar las adversidades con serenidad y disciplina. La filosofía le enseñó a ver la vida como un flujo constante, donde la virtud reside en la aceptación valiente y en el cumplimiento del deber. Este aprendizaje no fue mero ejercicio académico, sino una preparación para la responsabilidad que un día cargaría sobre sus hombros. En la juventud de Marco Aurelio también hay espacio para la política y las lecciones de la praxis. Su adopción por parte del emperador Antonino Pío lo posicionó en la cúspide del poder, pero no como un heredero complaciente, sino como un aprendiz constante, empeñado en comprender cada aspecto del gobierno. Aprendió de sus predecesores y del Senado, de las intrigas, las alianzas y las resistencias. Cada experiencia añadía una capa de sabiduría a su formación, preparando al hombre para el momento en que Roma buscaría en él un líder capaz y justo. Esta etapa de su vida no estuvo exenta de desafíos personales. La pérdida de seres queridos, las enfermedades y las tensiones políticas marcaron su desarrollo. Sin embargo, fue su capacidad para integrar estas experiencias como partes esenciales de su crecimiento lo que definió su carácter. La filosofía, una vez más, fue su refugio y su faro, ayudándolo a navegar en un mar tempestuoso con paciencia y templanza. Marco Aurelio no solo fue un estudiante aplicado, sino también un observador del paisaje humano. Sus diarios íntimos reflejan su preocupación por la justicia, la humildad y el servicio. Entendió que el poder no es un fin, sino un medio para servir al bien común. Esta premisa sería la piedra angular de su gobierno y el legado que impresionaría a futuros siglos. Aunque su juventud tuvo momentos de tranquilidad relativa, el peso del futuro imperaba en su espacio mental. Sabía que su destino estaba atado al destino de Roma, y que cada decisión, cada pensamiento, debía estar al servicio de ese gigante que sustentaba la civilización occidental. Esta conciencia temprana le impuso una disciplina extrema y un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. En este capítulo descubrimos al hombre detrás del poder, ese joven que, más allá del brillo de la aristocracia romana, sintió el impulso de construir un legado basado en la reflexión y la ética. Su formación fue una amalgama de aprendizaje filosófico, experiencia política y evolución personal, ingredientes que fecundaron al emperador filósofo. Si en el capítulo anterior empezamos a conocer la fascinante historia del imperio, aquí damos un paso decisivo hacia la profundidad del carácter que hizo de Marco Aurelio un gobernante diferente. No un soberano cualquiera, sino un hombre que entendió que la grandeza reside en la humildad y que la sabiduría es la luz que guía a los mejores líderes. Mantente atento a nuestra próxima entrega, donde exploraremos el ascenso al poder y los retos que enfrentó en su camino hacia la cima. Mientras tanto, recuerda que puedes compartir en los comentarios tus impresiones sobre esta etapa formativa y qué aprendemos de la juventud de un hombre que cambió la historia de Roma. La historia se escribe con las voces de quienes sueñan con un mundo mejor, y la tuya es parte de este relato. Así concluimos este capítulo 2, con la promesa de continuar desvelando las capas de un personaje extraordinario que nos invita a reflexionar sobre el poder, la responsabilidad y la humanidad. El camino hacia el poder absoluto para Marco Aurelio no fue sencillo ni inmediato. Su ascenso al trono imperial se tejió en un entramado de alianzas, aprendizajes y desafíos que podrían haberse tornado insuperables para un hombre menos preparado. Este capítulo nos invita a recorrer ese sendero arduo pero apasionante, donde se entrelazan la ambición, la filosofía
y la responsabilidad de liderar una de las mayores potencias del mundo antiguo. El contexto político en el que Marco ascendió era complejo. Roma, aunque poderosa y respetada, vivía momentos de incertidumbre provocados por guerras fronterizas, crisis económicas y tensiones internas. Los gobernantes anteriores habían dejado legados contradictorios y había necesidad de un nuevo liderazgo que no solo mantuviera la estabilidad, sino que inspirara confianza y unidad. La expectación sobre el nuevo emperador era tan alta como las dudas que despertaba su juventud y su inclinación filosófica. El emperador Antonino Pío, padre adoptivo de Marco Aurelio, fue quien forjó en el joven la estructura necesaria para asumir el mando. Bajo su tutela, Marco tuvo acceso a las principales redes de poder y a una formación política rigurosa, enfrentándose a la dura realidad del gobierno romano. Aprendió la importancia del equilibrio entre el Senado y el emperador, entre la autoridad y la escucha. Esta educación práctica, combinada con su refinada filosofía, creó un líder excepcional, capaz de armonizar la razón con el poder. Durante su ascenso, Marco Aurelio tuvo que lidiar con conspiraciones y rivalidades que ponían a prueba su temple. La corte imperial era un lugar de intrigas, donde cada movimiento podía significar la vida o la muerte. A pesar de esas tensiones, el joven emperador mantuvo intacta su visión y valores, demostrando que la sabiduría y la paciencia eran armas tan poderosas como cualquier ejército. Su consorte, Faustina la Menor, también jugó un papel crucial en su camino. Aunque en una época en que las mujeres tenían roles secundarios, Faustina fue un apoyo constante y una figura de estabilidad emocional que ayudó a Marco en sus momentos más duros. Su relación muestra el lado humano y cotidiano del emperador, demostrándonos que incluso los grandes líderes dependen del sostén de aquellos que los acompañan. El momento decisivo llegó finalmente en el año 161, cuando Marco Aurelio fue proclamado emperador. Esta ceremonia no solo simbolizó la transferencia del poder, sino también la aceptación de un destino que cambiaría el curso de Roma. Recibió la corona no como un cetro de autoridad absoluta, sino como la pesada carga de un servicio eterno. En ese instante, la historia del emperador filósofo se entrelazó irremediablemente con la historia de Roma y con la humanidad entera. En los primeros años de su gobierno, tuvo que hacer frente a múltiples desafíos: la guerra en las fronteras del Danubio, las reformas políticas para fortalecer el Senado y la justicia, y la promoción de las artes y la filosofía como pilares del imperio. Cada decisión tomada se fundamentaba en la búsqueda del equilibrio y la justicia, reflejo del pensamiento que había ido cultivando desde joven. Este capítulo revela al hombre que empezó a forjar no solo un imperio más fuerte, sino una nueva forma de gobernar. Un líder que entendió que el poder y la sabiduría deben ir siempre de la mano, y que un verdadero gobernante es aquel que observa, escucha y actúa con justicia y compasión. En este punto de nuestra historia, comenzamos a descubrir las verdaderas dimensiones del legado de Marco Aurelio, un emperador cuyo reinado no solo cambió las leyes y las fronteras, sino que iluminó la conciencia de su pueblo y de las generaciones futuras. Te invito a reflexionar sobre la importancia de liderar con principios y sobre cómo la filosofía puede transformar incluso los escenarios más complejos. Mientras avanzamos, sé parte activa de este diálogo y comparte en los comentarios tus impresiones sobre las dificultades y aprendizajes que enfrenta un líder en ascenso. Tu voz también forma parte de este viaje por la historia y la humanidad. El reinado de Marco Aurelio representó una fusión sin precedentes entre la filosofía y el gobierno, un ejercicio donde la teoría y la práctica se entrelazaron para dar forma a un imperio más justo y equilibrado. Su formación estoica no fue un mero adorno intelectual, sino una herramienta esencial para enfrentar los complejos desafíos que Roma atravesaba. En este capítulo exploramos las políticas y reformas que marcaron su mandato, reflejo directo de una mente que veía en la filosofía la clave para el arte de gobernar. Desde el inicio, Marco Aurelio comprendió que la estabilidad se construye sobre la justicia. Por ello, promovió una serie de reformas legales
destinadas a proteger a los más vulnerables, mejorar la administración pública y combatir la corrupción que minaba la confianza en las instituciones. Su enfoque no era autoritario, sino colaborativo, buscando armonizar intereses diversos bajo el manto de la equidad y la razón. Uno de sus aportes más significativos fue la regulación del sistema judicial. Bajo su mando se intensificaron los esfuerzos para asegurar que los juicios fueran justos y que las leyes protegieran efectivamente a la población sin importar la clase social. Esta preocupación por la justicia tangible reflejaba su creencia estoica de que la ley debe ser una extensión de la virtud, un camino hacia el bien común. En el terreno social, Marco Aurelio impulsó políticas para fortalecer la cohesión del imperio. Incentivó la educación y la difusión del saber, promovió la libertad de pensamiento y la práctica filosófica, y buscó integrar a diversos pueblos bajo una identidad romana más inclusiva. Entendía que un imperio sostenible era aquel que cultivaba no solo la fuerza militar, sino también la cultura y la ética compartida. Sus reformas económicas también buscaron estabilizar la moneda y fomentar un comercio justo y eficiente. Sabía que la prosperidad material era necesaria para el bienestar general, pero la veía como un resultado, no un fin en sí mismo. La austeridad personal que practicaba era un ejemplo para sus súbditos, recordándoles que el poder exigía responsabilidad y desapego. Marco Aurelio enfrentó resistencias y críticas, naturales en cualquier proceso de cambio, pero su carácter firme y sereno le permitió avanzar manteniendo el respeto y la autoridad. Su liderazgo se caracterizó por una escucha activa, capacidad de diálogo y una constante reflexión sobre sus acciones y sus efectos en el imperio. La influencia de la filosofía se extendió también a la organización militar y la diplomacia. En medio de guerras y amenazas exteriores, el emperador apostó por estrategias que minimizaran el daño humano y fomentaran soluciones duraderas. Su enfoque pragmático, sustentado en valores éticos, logró equilibrar la defensa del imperio con la búsqueda de la paz. Este capítulo muestra cómo Marco Aurelio logró aplicar las enseñanzas de los grandes pensadores a los asuntos concretos del gobierno. Su obra demuestra que la filosofía puede convertirse en una fuerza viva, capaz de transformar sociedades y guiar a pueblos enteros por senderos de justicia y sabiduría. Recordemos que esta historia no es solo para admirar, sino para aprender. La combinación de reflexión y acción que caracterizó su gobernanza es un modelo para todos los tiempos, un recordatorio de que el poder debe servir siempre a la verdad y al bien común. Al avanzar en nuestra narración, te invito a pensar en las formas en que la filosofía puede inspirar la política actual y cómo los valores antiguos siguen siendo necesarios en un mundo cambiante. Comparte tus ideas en los comentarios, porque este viaje es tan tuyo como nuestro. La próxima entrega nos llevará a descubrir el arte de gobernar con mano firme y corazón sensible, explorando el liderazgo y las relaciones exteriores de Marco Aurelio. Por ahora, reflexionemos sobre la fuerza de la sabiduría aplicada a la acción. En la vastedad del Imperio Romano, el liderazgo requería algo más que autoridad. Exigía sabiduría, visión y la delicada habilidad de construir puentes más que muros. Marco Aurelio, el emperador filósofo, comprendió desde el principio que gobernar no consistía únicamente en mandar, sino en escuchar, negociar y adaptarse a un mundo lleno de diversidad y tensiones. Este capítulo revela cómo su estilo de liderazgo y sus relaciones exteriores fueron fundamentales para la estabilidad y expansión de Roma. Su gobierno enfrentó el constante desafío de mantener un imperio inmenso que abarcaba múltiples culturas y territorios. Las fronteras debían defenderse, pero también era imprescindible cultivar alianzas que fortalecieran la cohesión del conjunto. Marco Aurelio tuvo la habilidad de mezclar la fuerza militar con la diplomacia, entendiendo que la paz duradera se construye más con respeto y justicia que con la guerra perpetua. Entre sus decisiones más destacadas está la manera en que gestionó las amenazas en las fronteras del Danubio. Las campañas militares fueron duras y complejas, pero nunca olvidó la importancia de la ética y la humanidad en medio del conflicto.
Su liderazgo se caracterizaba por el ejemplo personal, el cuidado hacia los soldados y la búsqueda de soluciones que minimizasen el sufrimiento del pueblo, logrando así una fuerza que era tanto moral como estratégica. En el ámbito interno, Marco Aurelio fomentó un gobierno inclusivo, mostrando respeto y reconocimiento hacia las distintas culturas dentro del imperio, desde el Mediterráneo hasta las zonas más lejanas. Su diplomacia no era solo política, sino también cultural y filosófica, proponiendo una Roma que se apoyara en la diversidad y el entendimiento mutuo. Este enfoque se reflejaba también en su trato con el Senado, con quien buscó siempre mantener un diálogo respetuoso y efectivo. Aunque ejercía un poder casi absoluto, Marco Aurelio valoraba el consejo y la deliberación, consciente de que la mejor gobernanza es aquella que reconoce la pluralidad de voces y perspectivas. En sus extensos escritos se percibe la preocupación constante por el bienestar de sus súbditos y por la justicia social. Implementó reformas que fueron diseñadas para fortalecer la sociedad romana en sus bases, desde la justicia hasta la educación. Estas políticas buscaban crear una comunidad sólida, capaz de resistir las tormentas políticas y sociales que inevitablemente asolaban al imperio. Marco Aurelio también entendió la importancia de la cultura y la religión para consolidar la identidad romana. Impulsó ceremonias, festivales y obras artísticas que reforzaban el sentido de pertenencia y el respeto hacia la historia común. Esta alianza entre poder, cultura y espiritualidad fue vital para mantener la unidad en un imperio tan extenso y diverso. A nivel internacional, su política fue clara. Roma debía ser un faro de civilización, protección y justicia, respetando al mismo tiempo las particularidades de cada pueblo. Su gobierno respetó tradiciones locales y promovió el comercio, las artes y la educación, permitiendo a Roma florecer no solo militarmente, sino también como un centro de cultura y conocimiento. Este capítulo nos muestra que el verdadero arte de gobernar es una combinación de fortaleza y humanidad, de decisión y diálogo. Marco Aurelio encarnó esta filosofía en su reinado, dejando un modelo que ha inspirado a líderes y pensadores a través de los siglos. Mientras avanzamos en esta narrativa, te invito a reflexionar sobre cómo estos principios de liderazgo y relaciones exteriores pueden aplicarse hoy en un mundo también fragmentado y complejo. Comparte tus reflexiones en los comentarios y sigue siendo parte activa de este viaje para comprender mejor el pasado y el presente. Nuestro próximo capítulo se adentrará en los tiempos de crisis y las respuestas del emperador, donde la filosofía se pondrá a prueba en las circunstancias más difíciles. Pero por ahora aprecia la complejidad y sabiduría de un imperio que supo mantenerse gracias al arte sutil de gobernar. La serenidad y el equilibrio de Marco Aurelio se pusieron a prueba en los momentos más oscuros del Imperio Romano. Durante su gobierno, el imperio enfrentó una serie de crisis que amenazaron con desmoronar la estabilidad política, social y económica de una vasta civilización. Desde guerras lejanas en sus fronteras hasta epidemias devastadoras, cada desafío exigió del emperador no solo decisiones firmes, sino también una fortaleza interior que solo la filosofía puede otorgar. Las guerras marcomanas en las fronteras del Danubio fueron uno de los primeros obstáculos que puso en jaque a Roma. Las tribus germánicas y sármatas lanzaron ataques que obligaron a movilizar vastos recursos y tropas. Marco Aurelio no solo organizó el esfuerzo bélico con rigor, sino que lideró personalmente varias campañas. Estas guerras fueron largas, agotadoras y sangrientas, dejando un profundo impacto tanto en las legiones como en la población civil. Sin embargo, el emperador mantuvo una visión clara. Su deber era proteger y preservar el imperio, siempre guiado por la razón y la justicia. Simultáneamente, la peste antonina azotó Roma, extendiéndose con rapidez y causando millones de muertes. Esta calamidad generó descontento, miedo y un desgaste generalizado en la sociedad. Marco Aurelio, consciente del sufrimiento, mostró una empatía admirable, tomando medidas para aliviar el impacto y fomentando la resiliencia en sus ciudadanos. Su actitud reflejaba la doctrina estoica que impulsaba:
aceptar lo inevitable con dignidad y actuar con responsabilidad ante la adversidad. Además, las tensiones políticas internas crecían. La corrupción, las luchas por el poder y la desconfianza volvían a despertar viejos fantasmas de desorden. En este escenario, el emperador reinventó su liderazgo, fundamentándolo en la humildad y la escucha activa. Sus escritos personales revelan cómo buscaba constantemente la autocrítica, el autocontrol y el respeto hacia sus colaboradores, entendiendo que un liderazgo verdadero nace del servicio y no del dominio. La combinación de guerras, pestes y conflictos internos hizo que su reinado fuera una constante prueba de fuego. Pero fue precisamente en estas pruebas donde se manifestó la esencia de su pensamiento. La filosofía estoica, que había cultivado desde niño, le brindaba herramientas para afrontar la incertidumbre, la pérdida y la injusticia con serenidad y constancia. Este capítulo también muestra otra faceta de Marco Aurelio, su relación con su familia y su humanidad en medio de la pesada carga. A pesar de su posición, nunca abandonó su sensibilidad ni su preocupación por el bienestar de sus hijos y su esposa. Estos vínculos personales fueron un ancla que lo sostuvo en tiempos turbulentos. Además, la crisis fue ocasión para innovar en la administración imperial. El emperador fortaleció los sistemas de justicia y mejoró la gestión de las provincias, buscando un equilibrio entre centralización y autonomía local. Estos esfuerzos contribuyeron a mantener la cohesión de un espacio geográfico y cultural tan vasto y diverso. Al balancear las demandas de la guerra, la política interna y la filosofía, Marco Aurelio reafirmó que el verdadero poder es el que se ejerce con sabiduría y ética. En su vida y reinado encontramos una lección profunda. La fortaleza no significa ausencia de angustia, sino la capacidad de sostener el peso del mundo con dignidad y esperanza. Este capítulo es un testimonio de cómo la filosofía, cuando se vive con autenticidad, puede ser una brújula en las tormentas de la existencia. Nos reta a pensar en nuestras propias crisis y en la manera en que las enfrentamos, recordándonos que la grandeza reside en el espíritu. Mientras continuamos con esta historia, te invito a compartir tus reflexiones sobre cómo se puede aplicar la sabiduría clásica a los retos actuales. La historia de Marco Aurelio es también un espejo donde mirarnos para hallar respuestas en tiempos difíciles. El próximo capítulo nos llevará a conocer su legado cultural, la difusión del saber y la filosofía en Roma, donde la luz de su pensamiento siguió brillando incluso tras su partida. Por ahora, quedémonos con la imagen de un hombre que, en la adversidad, encontró la fuerza para gobernar con justicia y serenidad. La huella que Marco Aurelio dejó en la cultura romana va más allá de sus acciones políticas. Su legado se manifiesta en el estímulo constante hacia las artes, la educación y la difusión del pensamiento filosófico. Entendió que una civilización fuerte no solo se sustenta en el poder militar o político, sino también en la riqueza cultural y espiritual que nutre a su pueblo. En este capítulo, exploramos la influencia profunda que su reinado tuvo en el arte, la filosofía pública y el patrocinio cultural. Marco Aurelio fue un promotor ferviente de la filosofía, no solo como disciplina académica, sino como práctica vital. Su propio ejemplo a través de sus meditaciones inspiró a su círculo cercano y a generaciones futuras a buscar la virtud como el camino hacia una vida plena y justa. Este mensaje se difundió en Roma y las provincias, convirtiendo a la ciudad en un centro de reflexión y debate donde el pensamiento crítico coexistía con la tradición. El patrocinio de las artes durante su mandato fue notable. Apoyó la creación de monumentos, esculturas y obras literarias que reflejaban los valores del imperio y exaltaban la unión entre poder y sabiduría. Estos proyectos no eran simples exhibiciones de riqueza, sino símbolos de una Roma que aspiraba a la eternidad a través de la belleza y la verdad. En educación, Marco Aurelio impulsó la formación de ciudadanos informados y conscientes. Consideraba que la educación era fundamental para el buen gobierno y la estabilidad social. Promovió escuelas,
bibliotecas y espacios donde el conocimiento se compartiera libremente, estimulando una cultura de aprendizaje que trascendió su tiempo. Su interés por la filosofía pública llevó a un diálogo abierto con pensadores de distintas corrientes. Apreciaba la diversidad de ideas y fomentaba el debate como herramienta esencial para la toma de decisiones acertadas. Esta actitud contribuyó a la vitalidad intelectual de Roma, donde la política y la filosofía se alimentaban mutuamente. La espiritualidad también tuvo un lugar relevante en su legado cultural. Marco Aurelio promovió la integración de creencias y prácticas religiosas diversas dentro del imperio, favoreciendo el respeto y la tolerancia entre sus súbditos. Su ideal era una comunidad romana cohesionada por valores éticos y espirituales compartidos, más allá de diferencias culturales o provincianas. El emperador filósofo se preocupó por la transmisión del legado cultural a las generaciones venideras. Sabía que la historia no es solo un relato del pasado, sino la base sobre la cual se construye el futuro. Por ello, su patrocinio buscó asegurar que las enseñanzas y las obras de su época perduraran, guiando a quienes habrían de recibir la antorcha del imperio. Este capítulo nos muestra cómo la cultura puede ser un motor de cohesión social y una vía para la elevación del espíritu humano. Marco Aurelio entendió que el verdadero poder reside en cultivar la mente y el corazón, y su ejemplo es un faro para todos los tiempos. Mientras seguimos descubriendo esta fascinante historia, reflexionemos sobre el papel de la cultura y la filosofía en nuestra propia sociedad. ¿Cómo podemos hoy promover un legado que inspire justicia, belleza y sabiduría? Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios y a continuar este viaje con nosotros. En la próxima entrega, nos adentraremos en la vida personal del emperador, explorando sus facetas más íntimas, sus dudas y la humanidad que se escondía detrás de la formidable figura del gobernante. Un capítulo para comprender mejor al hombre detrás del poder. Detrás del trono y la corona, Marco Aurelio era un ser humano con inquietudes, dudas y afectos profundos que moldearon su reinado tanto como sus decisiones políticas. En este capítulo nos adentramos en la intimidad del emperador, explorando sus relaciones personales, sus pensamientos más íntimos y la soledad que acompaña a quienes cargan el peso del poder. Más allá de la figura pública, descubrimos al hombre fascinado por la reflexión y marcado por las pérdidas. La vida familiar de Marco Aurelio estuvo teñida por la complejidad de sus obligaciones y sus afectos. Casado con Faustina la Menor, su relación fue un pilar fundamental que le brindó apoyo y estabilidad emocional. Sin embargo, la realidad de la época y su rol imperial generaron tensiones y sacrificios. Sus hijos, muchos de ellos llamados a cargos importantes, crecieron bajo la sombra de un padre exigente y lleno de responsabilidades. La familia imperial era un microcosmos del imperio mismo, donde se entretejían amor, deber y tragedia. Marco Aurelio enfrentó la pérdida de varios seres queridos durante su vida, sucesos que marcaron profundamente su alma. La experiencia del duelo fortaleció su visión estoica, que entendía la muerte como parte del ciclo natural y una llamada a valorar el presente con serenidad. Estos momentos de dolor revelaron su humanidad y su constante lucha por mantener la tranquilidad interior en medio del caos exterior. La escritura se convirtió en su refugio y terapia. Sus meditaciones no fueron concebidas para ser publicadas, sino como un diálogo íntimo consigo mismo y con el cosmos. En esos textos, el emperador expresó sus temores, sus búsquedas y su aspiración a la virtud. Es ese espacio personal donde la filosofía se convierte en consuelo y guía, mostrando la lucha interna de un hombre que debió equilibrar su humanidad con la imagen pública. La soledad fue compañera constante durante su mandato. A pesar de estar rodeado de consejeros, soldados y cortesanos, la carga de la toma de decisiones recae en el soberano. Esa soledad es un contraste con el bullicio de la ciudad y el auge del imperio. Marco Aurelio, sin embargo, supo encontrar en la contemplación y la reflexión un modo de enfrentarla, convirtiéndola en un arma para sostener la razón y la justicia. El emperador también cultivó momentos de paciencia y disfrute en la simplicidad,
encontrando en la naturaleza y la lectura un respiro. Estos espacios revelan su humanidad y su visión profunda de que el equilibrio entre la vida pública y privada es esencial para un liderazgo genuino y sostenible. Este capítulo nos invita a acercarnos a la figura completa de Marco Aurelio, entendiendo que detrás del gobernante se encontraba un hombre sometido a las mismas emociones y conflictos que cualquier otro, pero que supo transformar esas experiencias en fuerza y sabiduría. La historia de su vida personal nos recuerda que la grandeza no está en la ausencia de miedo o tristeza, sino en la capacidad de abrazar la complejidad humana con valentía y humildad. Nos ofrece un modelo valioso para líderes y personas comunes en la búsqueda constante de la armonía interior. Mientras continuamos esta travesía, te invito a reflexionar sobre las propias luces y sombras que iluminan tu vida y cómo la introspección puede ser una herramienta poderosa para enfrentar los retos diarios. Deja en los comentarios tus pensamientos y experiencias sobre la humanidad en el ejercicio del poder, porque cada voz enriquece nuestro viaje. En el siguiente capítulo exploraremos la última etapa de su vida y la herencia que dejó al terminar su reinado, un legado que trascendió siglos y aún hoy inspire respeto y admiración. La inevitable llegada de la muerte no disminuyó el legado de Marco Aurelio, sino que marcó el punto culminante de un reinado que ha sido un ejemplo de sabiduría y compromiso con el bienestar del imperio. Al aproximarse sus últimos días, el emperador enfrentó no solo su fin físico, sino cómo asegurar que su obra y visión sobrevivieran a él, permeando en las generaciones futuras. Este capítulo nos sumerge en ese momento trascendental, donde se encuentran la fragilidad humana y la inmortalidad de los ideales. El declive de su salud, agravado por largos años de guerra y responsabilidades, fue una batalla íntima en la que Marco Aurelio aplicó las mismas enseñanzas estoicas que había cultivado toda la vida. Aceptó la muerte con serenidad, considerándola parte del orden natural, y se preparó para dejar un legado de virtud y justicia. Su actitud ante el final fue un reflejo fiel de su carácter, sin temor, reflexivo y lleno de paz interior. Durante sus últimos momentos, mantuvo su compromiso con el imperio y con aquellos que habían depositado en él su confianza. Delegó responsabilidades importantes a sus sucesores y orientó al Senado y al pueblo hacia la continuidad y la estabilidad. Esta transición no estuvo exenta de desafíos, pero fue guiada por la coherencia y la voluntad de preservar la grandeza de Roma. La muerte de Marco Aurelio, en el año 180 y 1876, dejó un vacío que nadie pudo llenar completamente. A pesar de ello, el imperio que legó fue más fuerte y ético, producto de su filosofía aplicada y su liderazgo basado en el servicio. Roma perdió a un gobernante, pero ganó un símbolo eterno de lo que significa liderar con sabiduría y humanidad. Su sucesor, Cómodo, sería una figura polémica que contrastaría fuertemente con la imagen del emperador filósofo, pero la influencia de Marco Aurelio no se desvaneció. Sus escritos, sus reformas y su actitud hacia el poder continuaron inspirando a gobernantes y pensadores, convirtiéndose en un faro moral incluso en épocas turbulentas. La historia ha señalado que Marco Aurelio fue el último de los 5 buenos emperadores, un período considerado la cima de la prosperidad y estabilidad romana. Su muerte marcó el fin de una era y el comienzo de una fase con nuevos retos y cambios profundos. Sin embargo, su legado sigue siendo una guía invaluable para la reflexión sobre el poder y la justicia. Este capítulo también nos invita a meditar sobre la mortalidad de los grandes líderes y cómo sus virtudes pueden trascender el tiempo. Marco Aurelio nos muestra que la verdadera inmortalidad reside en las acciones éticas y el bienestar que se siembra en la sociedad, más allá de la existencia física. En este momento culminante de nuestra narrativa, celebramos la vida de un emperador cuya filosofía y humanismo aún desafían y enriquecen nuestro entendimiento del liderazgo y la historia. Nos recuerda que el poder verdadero emerge cuando se gobierna con el corazón y la mente en equilibrio. Mientras nos preparamos para continuar explorando la influencia y el contraste que su legado tuvo en Roma
y en la historia en general, te invito a compartir en los comentarios qué reflexión sobre la muerte y el legado te ha tocado más profundamente. Esta conversación nos enriquece a todos. El próximo capítulo nos llevará a examinar el mito y la realidad que rodean a la figura de Marco Aurelio, desvelando cómo su imagen ha sido construida y reinterpretada a lo largo de los siglos. Por ahora, permitamos que la memoria de un emperador que eligió la filosofía como camino ilumine nuestro presente. La figura de Marco Aurelio ha trascendido los siglos como un símbolo de sabiduría y justicia, una imagen idealizada que oscila entre la realidad histórica y el mito construido por generaciones posteriores. Este capítulo nos invita a desentrañar ese entramado, para conocer al hombre real detrás del emperador filósofo y comprender cómo se formó y transformó su legado a lo largo de la historia. Desde sus contemporáneos hasta los historiadores modernos, la percepción de Marco Aurelio ha sido objeto de admiración, crítica y reinterpretación. En su tiempo fue respetado como un gobernante justo y un filósofo comprometido, pero también enfrentó desafíos y oposiciones que revelan una figura compleja, no exenta de contradicciones y errores. La historia oficial muchas veces oculta estas tensiones, prefiriendo presentar una narrativa más uniforme y ejemplar. El proceso de mitificación comenzó rápidamente tras su muerte, con escritores y filósofos tomando su ejemplo como referencia moral y política. En la Edad Media, su figura fue reinterpretada dentro de contextos cristianos y humanistas, y en la modernidad, los ideales estoicos han encontrado resonancia en diversas corrientes filosóficas y literarias. Así, Marco Aurelio se convirtió en un arquetipo del líder virtuoso, cuya imagen es hoy admirada en todo el mundo. Sin embargo, la investigación histórica actual aporta matices importantes. Documentos y evidencias arqueológicas revelan facetas menos conocidas. La dureza con la que a veces debió imponer el orden, las limitaciones de su gobierno y las tensiones con grupos sociales y militares. Era un hombre de su tiempo, con todos los defectos y virtudes que eso implica, enfrentando problemas complejos en una época de cambios y conflictos. Este capítulo también explora cómo el legado de Marco Aurelio influyó en el desarrollo del pensamiento político europeo. Su idea de un poder limitado por la ley y la razón anticipó conceptos que serían pilares en las teorías modernas sobre la gobernanza y la justicia. Sus meditaciones siguen siendo estudiadas como una fuente de inspiración ética y espiritual, evidenciando que la filosofía puede ser un puente entre la historia y el presente. En paralelo se analizan los retos de interpretar la historia de figuras tan complejas y lejanas. La línea entre mito y realidad es tenue, y la comprensión profunda requiere un ejercicio crítico donde se valoren tanto las fuentes históricas como el contexto y las intenciones detrás de cada relato. Marco Aurelio, entonces, se presenta como un espejo donde se reflejan no solo las virtudes del pasado, sino también las preguntas que seguimos haciéndonos sobre el poder, la ética y la responsabilidad. Su figura nos desafía a buscar un equilibrio entre la admiración y el análisis riguroso, entendiendo que la historia es un diálogo abierto y vivo. Este capítulo es una invitación a acercarnos al emperador sin filtros, con respeto y curiosidad, reconstruyendo su humanidad y valorando su legado desde una perspectiva amplia y enriquecedora. La historia de Marco Aurelio es, en definitiva, la historia de un hombre que se propuso gobernar con sabiduría y que aún hoy nos inspira a reflexionar sobre el significado del liderazgo y la virtud. Mientras avanzamos en esta travesía, te animo a compartir en los comentarios qué aspectos del mito y la realidad de Marco Aurelio te han sorprendido o hecho pensar. La historia se enriquece con cada voz, y tu participación es fundamental para comprender mejor este pasado tan cercano y tan lejano. En los próximos capítulos continuaremos explorando su influencia en la filosofía moderna y las lecciones que su vida y gobierno pueden ofrecer a nuestro tiempo. Por ahora, recordemos que detrás del mito siempre hay un hombre que vivió, pensó y amó, dejando huellas indelebles en la historia. La relevancia de Marco Aurelio trasciende los muros de la antigua Roma,
y se extiende hasta la filosofía moderna, mostrando cómo sus enseñanzas y escritos han influido profundamente en el pensamiento occidental. Sus meditaciones, escritas con humildad y sinceridad, se convirtieron en un legado atemporal que ha inspirado a pensadores, líderes y buscadores de sabiduría durante siglos. Este capítulo explora ese impacto duradero y cómo el emperador filósofo sigue siendo un faro para quienes buscan vivir con consuelo, razón y virtud. El estoicismo de Marco Aurelio, basado en la aceptación del destino, la racionalidad y el autocontrol, encontró un terreno fértil en la modernidad, especialmente durante el Renacimiento y la Ilustración. Filósofos como Michel de Montaigne, René Descartes y Baruch Spinoza reconocieron en sus escritos una fuente valiosa para enfrentar la existencia y las dudas humanas. La filosofía estoica propuso una ética que ponía en primer plano la responsabilidad individual y la serenidad ante las circunstancias adversas, ideas que resonaron en épocas de cambio social y científico. Las meditaciones personales del emperador se tradujeron y difundieron ampliamente, llegando a intelectuales y públicos diversos. Su discurso sencillo pero profundo contribuyó a la renovación del interés por la ética aplicada y la reflexión sobre el poder y la justicia. En países como Inglaterra y Francia, su pensamiento influyó en la construcción de teorías políticas basadas en la razón y los derechos universales. En la actualidad, el auge del interés por el mindfulness, la psicología positiva y la búsqueda del bienestar encuentra un antecedente claro en las lecciones de Marco Aurelio. Su invitación constante a vivir conforme a la virtud y a aceptar con serenidad las circunstancias se alinea con prácticas que promueven la salud mental y emocional. La vigencia de su obra se manifiesta en la cultura popular, la educación y el desarrollo personal. Este capítulo aborda también las críticas y debates que su figura ha generado. Algunos cuestionan la aplicabilidad del estoicismo en contextos modernos, la idealización de su imagen o las contradicciones entre su persona y su política. Sin embargo, estas discusiones enriquecen la comprensión de su legado, mostrando que la filosofía es un campo vivo, sujeto a reinterpretaciones constantes. Además, se analiza cómo su pensamiento ha inspirado movimientos sociales y políticos que buscan un liderazgo basado en la integridad y el servicio. Su énfasis en el deber, la justicia y la empatía sirven como fundamentos para modelos de gobernanza ética y participativa en diferentes épocas y regiones. Marco Aurelio es también un símbolo de la tensión entre lo privado y lo público en el ejercicio del poder. Sus escritos íntimos revelan la lucha interna entre el hombre y el emperador, ofreciendo una perspectiva única sobre la condición humana y los retos del liderazgo. Esta dualidad acerca su figura a nuestras propias experiencias y dilemas. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener vivas las enseñanzas del pasado para construir un futuro más justo y consciente. La filosofía moderna encuentra en el emperador filósofo un aliado poderoso que desafía la superficialidad y propone una vida fundamentada en la reflexión y el compromiso. Al concluir esta exploración, te sugiero pensar en la manera en que estas ideas pueden iluminar tu vida y circunstancias actuales. Deja tus comentarios sobre qué enseñanzas de Marco Aurelio resuenan contigo y cómo aplicarlas en el mundo de hoy. La filosofía es un diálogo eterno, y tu voz forma parte esencial de esa conversación. En próximas entregas, exploraremos las lecciones que el pasado romano puede ofrecernos para nuestras sociedades contemporáneas, entendiendo que la historia no solo se estudia, sino que se vive y se transforma con cada nueva generación. El vasto legado de Marco Aurelio y el Imperio Romano se presenta hoy como un faro para las sociedades contemporáneas, ofreciéndonos enseñanzas atemporales sobre liderazgo, ética y convivencia. Este capítulo invita a reflexionar sobre cómo las virtudes y errores de aquel emperador filósofo aún pueden guiar nuestras decisiones y estructuras sociales en un mundo marcado por la complejidad y el cambio constante. Una de las lecciones más valiosas que nos legó Marco Aurelio es la importancia de la humildad en el ejercicio del poder. A través de sus escritos, nos muestra que la grandeza no reside en la ostentación ni en la dominación,
sino en el servicio desinteresado, la escucha atenta y la capacidad de autocrítica. Estas enseñanzas se vuelven especialmente relevantes en tiempos actuales donde el liderazgo enfrenta desafíos éticos y sociales sin precedentes. La filosofía estoica aplicada a la gobernanza nos invita a cultivar la resiliencia y la equidad. La aceptación serena de la adversidad, la búsqueda del bienestar común y el respeto por la diversidad cultural son valores fundamentales que pueden fortalecer las democracias y sociedades del presente. Marco Aurelio nos desafía a actuar con responsabilidad, integridad y compasión, cualidades necesarias para enfrentar problemas globales y locales. El cuidado por la justicia social fue otra preocupación central de su gobierno, que hoy puede inspirar políticas inclusivas y equitativas. La historia romana muestra cómo un sistema legal justo es la base de la estabilidad y la confianza ciudadana, recordándonos que la ley debe ser un reflejo de la ética y no un instrumento de opresión. Además, la capacidad de diálogo y cooperación que Marco Aurelio practicó en un imperio multicultural nos señala el camino para construir puentes en una sociedad globalizada. La tolerancia y el respeto hacia la diversidad cultural y religiosa son pilares para la convivencia pacífica y el progreso compartido. La reflexión sobre la temporalidad de la vida y la inevitabilidad del cambio, conceptos fundamentales en la filosofía estoica, nos ayudan a entender que la historia es un ciclo y que nuestra responsabilidad es contribuir positivamente en nuestro tiempo. Este enfoque promueve una visión a largo plazo que puede favorecer la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, retos cruciales para nuestro presente y futuro. La educación, el conocimiento y la cultura, que Marco Aurelio valoró profundamente, son herramientas imprescindibles para formar ciudadanos conscientes y comprometidos. Nuestro tiempo necesita líderes y población que cultiven el pensamiento crítico y la ética, siguiendo el ejemplo de un emperador que vio en la sabiduría la fuerza mayor del hombre. Mirar hacia el pasado con humildad y sabiduría nos permite aprender de los aciertos y errores que marcaron el destino de Roma y de Marco Aurelio. No se trata de idealizar una época, sino de extraer las enseñanzas que pueden enriquecer nuestra comprensión y acción en el presente. Este capítulo nos desafía a ser custodios responsables de ese legado, buscando no solo recordar la historia, sino aplicarla para construir un mundo más justo y consciente. La coherencia entre pensamiento y acción que Marco interpretó es un modelo para quienes aspiran a liderar con ética y visión. Te invito a compartir en los comentarios cómo crees que estas lecciones pueden aplicarse en nuestras sociedades hoy y qué valores de Marco Aurelio consideras más urgentes para nuestro tiempo. La historia no está completa sin tu mirada y participación. En el próximo y último capítulo, cerraremos este viaje con una profunda reflexión sobre la trascendencia de las antiguas civilizaciones y su influencia permanente en nuestra identidad y futuro. Esta es una invitación a seguir descubriendo, aprendiendo y creciendo juntos bajo la luz de los pasos que nos precedieron. Al culminar este recorrido por la vida y legado del emperador filósofo Marco Aurelio, nos encontramos ante un puente entre el pasado y el presente, un llamado a reflexionar sobre la importancia de la memoria histórica para construir un futuro mejor. Este último capítulo no solo cierra una narrativa, sino que abre las puertas a nuevas preguntas y desafíos que aún hoy nos convocan con fuerza y urgencia. La historia que hemos recorrido es mucho más que sucesos y fechas. Es un tejido de aprendizajes que refleja la complejidad humana. Marco Aurelio nos dejó un legado que trasciende las épocas: la importancia de liderar con virtud, la búsqueda constante de la justicia, el equilibrio entre poder y ética. Estos valores son hoy tan necesarios como 1700 años atrás, y su vigencia nos invita a reevaluar nuestras propias decisiones y acciones. Recorrer las sendas de la Roma antigua a través de la mirada de un emperador filósofo nos enseña que el liderazgo verdadero no reside en la fuerza bruta ni en la imposición, sino en la sabiduría, la compasión y la responsabilidad. La grandeza no es un derecho, sino un deber que se sostiene en el servicio a los demás y en la búsqueda del bien común. Este legado es un espejo donde mirarnos
para comprender los retos actuales y futuros. Además, este viaje nos ha permitido ver la riqueza cultural y filosófica que acompañó a Roma, una civilización que comprendió la importancia de la educación, el debate y la reflexión para consolidar su grandeza. La herencia de Marco Aurelio se refleja en las instituciones, leyes y valores que siguen inspirando nuestra civilización, recordándonos que incluso en la antigüedad se gestaron las bases de nuestro presente. Este capítulo es también una invitación a mantener viva la curiosidad y el deseo de conocimiento. La historia no es un relato estático, sino un río en movimiento que nos llama a explorar sus corrientes con mente abierta y corazón atento. Somos herederos de una multitud de voces y experiencias, y nuestra responsabilidad es escuchar, aprender y construir con esa riqueza. Te invito personalmente a seguir acompañándonos en Mundo Antiguo, un espacio donde la historia se convierte en un puente para comprendernos mejor a nosotros mismos y a nuestro mundo. Suscribirte y compartir tus reflexiones y preguntas en los comentarios es ser parte activa de esta comunidad que valora el pasado como fuente de sabiduría y guía. Finalmente, recordemos que la historia del emperador filósofo es un testimonio del potencial humano para armonizar la razón con la emoción, el poder con la ética. Nos enseña que cada uno de nosotros puede, en su propio ámbito, ser un faro de sabiduría y justicia. Que este viaje terminado sea un punto de partida para nuevas exploraciones y aprendizajes. Porque el pasado nos habla, y cuando lo escuchamos con atención, se convierte en la luz que ilumina nuestro camino hacia el futuro. Con esta reflexión concluye nuestra travesía, pero no nuestro compromiso con la historia y sus enseñanzas. Sigamos navegando juntos por el río infinito del tiempo, custodios y millones de voces que forman la memoria colectiva de la humanidad.